Hola, en el vídeo de hoy te voy a hablar de la escoba de la bruja, de cómo limpiarla, cómo purificarla, cómo cargarla y cómo prepararla. ¿Para qué usamos la escoba? Pues para limpiar la energía. Cuando la tenemos preparada, se usa para limpiar la energía de la casa, la energía de un negocio, de una habitación, de una estancia, para limpiar nuestro círculo mágico cuando estamos haciendo un ritual. La escoba junto con el caldero son dos objetos muy representativos de las brujas de todos los tiempos. Ha habido una etapa en la que no lo hemos usado por culpa de esa gente de doble moral que nos acusaba con el dedo y queríamos trabajar de una manera tranquila. Pero últimamente estamos dando por hecho de que la gente está más abierta de mente y si no es así pues tiene un problema y lo estamos retomando estos objetos. A mí me encanta retomar estos objetos de siempre, aunque luego adaptemos la magia a estos tiempos. Pero hay objetos muy simbólicos que no deberían desaparecer. Como he dicho al principio, vamos a limpiar la escoba, vamos a purificarla, vamos a cargarla y vamos a prepararla para nuestros objetivos. Son muchas cosas, voy a intentar hacerlo rápido, pero también quiero explicar todo lo que necesitáis saber, ¿de acuerdo? Voy a intentar no extenderme demasiado. El primer paso es limpiarla. Vamos a utilizar agua, si vives cerca del mar y puedes usar agua del mar, muy bien, si no, pues agua y le pones un puñado generoso de sal. La remueves un poco y luego ya con la mano bien mojada salpicamos desde el palo hasta abajo la escoba, con la conciencia puesta en que estamos limpiando, quitándole toda la energía negativa pues que pueda traer de las personas que la hayan tocado. Vamos girando la escoba y la vamos limpiando. Y ya por último, cuando ya la hemos salpicado entera, desde el mango hacia abajo le sacamos la energía negativa. Desde el mango hacia abajo. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo rápido, pero tú entretente, dale bien a la escoba. La hemos limpiado, siguiente paso, purificarla. Y en este caso vamos a utilizar el caldero, que no tienes un caldero, un recipiente de barro, un recipiente metálico, pero un sitio donde puedas quemar. El romero, le vamos a agregar un pellizquito, aporta suerte y protección. También limpia las energías el romero. Vamos a ponerle también un pellizco de salvia. La salvia nos va a ayudar a potenciar la energía. Le ponemos ruda. La ruda es un limpiador, también atrae dinero, atrae el amor. También un pellizquito. Pero es un potente limpiador la ruda. Le vamos a poner sándalo. Yo no lo tengo en hierba, lo tengo en polvo, pero le pongo un poquito. Si lo tienes en hierba, pues se lo pones en hierba. El sándalo aleja las energías negativas y atrae las energías positivas. Y le vamos a poner un poquito de canela molida. Si quieres también se la puedes poner en rama. Pues con todos estos ingredientes ahora lo prendemos con una pastillita de estas de carbón litúrgico. Prendemos hasta que se pone al rojo vivo, chisporrotea y se pone al rojo vivo, entonces ya la podemos echar. Y dejamos que las hierbas empiecen a quemarse y empiecen a humear, tienes que esperar un ratito. Pues ya está saliendo el humo, ya se están quemando las hierbas y vamos pasando la escoba desde el mango hasta las cerdas por el humo, igual que con el agua, con la conciencia puesta en lo que queremos conseguir, que en este caso es que nos purifique este instrumento mágico. La vas girando y te vas tomando tu tiempo y vas orando a quien tú le tengas fe, le vas pidiendo que te ayude a conseguir purificar esta escoba. Te tomas tu tiempo, como digo, yo voy un poquito más rápido
porque si no el vídeo dura mucho tiempo. Abrimos las cerdas para que se impregne bien el humo por las cerdas, vamos girando así, y ya por último lo que hacemos es que ponemos la escoba en vertical para que el humo de las hierbas que se están quemando impregnen bien entre las cerdas de la escoba. Bueno, como te digo, te tomas tu tiempo, sin prisa, ¿eh? Una vez que ya has terminado, lo retiras y pasamos al siguiente paso, que es cargar nuestra escoba, hacerla nuestra. La tenemos limpia, la tenemos purificada y ahora vamos a cargarla. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestro nombre. Escribe tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Puedes escribirlo con un lápiz, puedes tallar el mango de la escoba, si quieres lo puedes tallar con tu nombre y tu fecha de nacimiento. Vale. Y ahora, con aceite de despojo, en mi canal puedes ver, abajo en la información del vídeo pondré el enlace para que veas cómo se hace el aceite de despojo. Si no, pues lo puedes hacer como lo hacemos siempre, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, la ceniza de incienso y un poquito de esencia. Con esa mezcla puedes hacer el aceite para cargar tu escoba. Entonces te impregnas las manos y en círculos, desde la parte de arriba hasta la escoba, vas impregnándola bien de esa mezcla o de ese aceite. Igualmente poniendo conciencia en lo que estamos haciendo, en lo que queremos conseguir, orando, pidiéndole a quien le tengamos fe que nos ayude a conseguir este propósito. Pero impregna bien el mango de la escoba. La madera terminará de absorber el exceso de aceite que quede. Vamos con las cerdas. Primero por fuera, en círculo. Todo momento la conciencia puesta en lo que estamos haciendo. Y ya por último, por dentro. Las abres. Bueno, pues ya tienes tu escoba limpia, purificada y cargada. Y ahora la vamos a preparar para hacer cada uno de nosotros nuestra escoba nuestra. Hay que decorarla pues con amuletos, con lazos. Ya ahí tu creatividad es lo que juega. Tú ya le tienes que poner amuletos y elementos que sean representativos, que tú creas que a ti te van a dar suerte. Bueno, pues en este frasquito he echado todas las hierbas que he echado en el caldero. ¿De acuerdo? Y ya por último le ponemos unos cuarzos. Los puedes poner enteros o en trocitos como se los voy a poner yo. Los cuarzos o un cuarzo solo. Yo en este caso estoy poniéndole amatista. Lo tapamos. Bien tapado este frasquito con todas las hierbas y los cuarzos. Se lo vamos a atar con un poquito de lazo, de cinta, de cordón, de listón, de lo que quieras. Lo atamos con un nudito y se lo colocamos a la escoba. Bueno, pues lo atamos ahí. Y esta es mi escoba con la que yo voy a limpiar todas las limpiezas que tenga que hacer, limpiar mi espacio de mi ritual y todo lo demás. De la misma manera que hemos preparado esta escoba grande, también podemos preparar las pequeñitas. Esta es para los negocios, por eso lleva el lazo amarillo, lleva un tetragrama y las hierbas que lleva pues son laurel, que atrae el éxito, canela, que también atrae el dinero a los negocios, salvia para que dé buena energía y llevan un poquito de sal para alejar la negatividad. Una vez que se ha trenzado el lazo o el cordón sobre el palo de la escoba, se hacen 7 nudos y esta escoba la puedes colocar detrás de la puerta, arriba de la puerta,
con el mocho, con las cerdas apuntando a la entrada de la puerta, y así tienes asegurado la clientela a tu negocio y además te alejará las malas energías. Si la queréis tener en casa, pues para que os traiga salud, dinero y amor, ya conocéis los 3 colores: amarillo para el dinero, rojo para el amor y el verde para la salud. En este caso tiene un amuleto, que es un lauguru, es un amuleto de protección, es un amuleto vasco, y las hierbas que tiene es un poco de sal, en este caso también para eliminar la energía negativa, trigo para atraer el dinero, clavo de olor para atraer el amor y anís estrellado para atraer la salud. Igualmente trenzada con los 3 colores y 7 nudos. Y esta más pequeñita es para ponerla en el retrovisor del coche como protección. En este caso rojo, que es el color de la protección, lleva un pentagrama, que también es un símbolo de protección, tiene sal para alejar la energía negativa, sándalo, que aleja lo negativo y atrae lo positivo, romero, que trae suerte, y ruda, que también es protectora. ¿Que la quieres poner en el coche, en un camión, porque es tu medio de trabajo? Pues de la misma manera que hemos hecho la del dinero, la puedes colgar en el retrovisor de tu vehículo si lo usas para tu negocio. Y ya el último paso, en este caso tenemos nuestro altar y tenemos que mojar solamente la punta de abajo. Con el elemento agua consagro y purifico esta escoba para que le aporte fuerza y poder. Con el elemento fuego consagro y purifico esta escoba para que le aporte fuerza y poder. Con el elemento aire consagro esta escoba para que le aporte fuerza y poder. Consagro esta escoba con el elemento tierra para que le dé fuerza y poder. Y ya puedes colocar esta escoba donde tú quieras, encima de la puerta de tu casa, recuerda, con las cerdas apuntando a la entrada para que no entre por ahí ninguna energía negativa, detrás de la puerta de tu casa con las cerdas hacia arriba para que se vayan las visitas indeseables. Cada vez que vayas a hacer un ritual, pues para limpiar el espacio, recuerda no barrer nunca la mesa. Incluso con esta escoba limpia, purificada, cargada y consagrada, es un elemento muy mágico. Incluso lo puedes usar hasta como vara de poder. Y incluso con la escoba así tal como está, puedes hacer limpiezas en tu casa, es decir, desde la habitación más al fondo hacia la puerta de la entrada, vas barriendo el aire para que toda la energía negativa se vaya, siempre poniendo la concentración en lo que estás haciendo. Bueno, pues si haces tus escobas, mándame una foto y a través de las redes sociales y yo la publicaré en mi blog. Si tienes alguna duda, por aquí abajo me haces el comentario, que sabes que en la mayor brevedad posible te lo respondo. Y si te ha gustado y te apetece, me das un like y nos vemos en el próximo vídeo.